Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar la supernova y su escondida compañera. Hablamos con Javier Moldón. Javier Moldón, radioastrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos invita hoy a viajar más de 400 millones de años luz a una pequeña galaxia que hasta el 7 de marzo de 2020 no había mostrado ninguna característica especial. Pero todo cambió aquel día, cuando los astrónomos se vieron sorprendidos por un fogonazo de energía procedente de la galaxia. Pronto se confirmó que se trataba de una supernova, un fenómeno catastrófico que desprendió en unos momentos tanta energía como la galaxia entera. Pero no era una supernova corriente, sino un sistema doble cuyas características han sido analizadas estudiando la señal de radio procedente de la explosión. Los resultados han sido publicados en la revista Nature por un grupo internacional de científicos entre los que figura nuestro invitado. Hablamos con Javier Moldón, es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es jefe de operaciones científicas del Centro Regional SK en España. Le hemos llamado para hablar de un artículo que se ha publicado en Nature y que lleva por título Una supernova de tipo 1A detectada por radio con material circunstelar rico en helio. Bueno, que nadie salga corriendo, esto nos lo explica rápidamente. Ante todo, un saludo. Javier, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Hola, muchas gracias, Ángel. Encantado de charlar contigo. Bien, pues la pregunta primera es la más obvia, que es una supernova, y después ya veremos qué tipo de supernova es ese 1A. Sí, las supernovas es un evento catastrófico que ocurre al final de la vida de estrellas, y básicamente hay de dos tipos y son muy diferentes uno de otro, aunque les llamamos supernova, por eso el tipo 1A y otros tipos que hay. Unos tipos de supernova es de colapso gravitacional, es decir, tú tienes una estrella muy masiva, normalmente de más de 8 o 10 masas solares. Cuando llega al final de su vida, el núcleo de esa estrella colapsa y se produce esta supernova que se llama de colapso gravitacional porque colapsa el núcleo. Esas son las más abundantes y las más conocidas, pero no son las que tratamos en este artículo. En este artículo tratamos las de tipo 1A, que es un sistema diferente. Lo que tenemos es una enana blanca que tiene una compañera muy cercana de la cual extrae material esta enana blanca. Eso hace que se desencadene una reacción termonuclear que produce esta supernova. Entonces son totalmente diferentes. Unas vienen de estrellas muy masivas y otras vienen de estrellas que son enanas blancas. Vale, ¿qué es una enana blanca? Pues las estrellas menos masivas, no tan masivas como las que producen supernovas de las que he hablado, por ejemplo, tipo Sol, cuando acaban su combustible, la estrella se mantiene en equilibrio porque el propio peso de la estrella queda compensado por las reacciones nucleares que hay en su núcleo. Es decir, hay presión de radiación y la presión de la gravedad que está empujando el material hacia adentro, y hay un equilibrio. O sea que la gravedad tira, digamos, intenta comprimir la estrella y la radiación lo que intenta es todo lo contrario, expandirla, ¿no? Como cuando se calienta un gas, se expande, ¿no? Exacto. Y eso es estable, más o menos una configuración estable durante miles de millones de años. En ese caso se encuentra el Sol, por ejemplo. Exacto, sí. Llega un momento en el que esos procesos de fusión acaban con el combustible, principalmente hidrógeno, después cuando acaba el hidrógeno el helio, etc. Cuando ya no hay material para producir fusión y por lo tanto producir presión de radiación, pues la estrella se comprime porque no puede soportar su propio peso, pero queda estable por lo que se llama presión de degeneración.
Es decir, que el material está tan comprimido que los electrones se repelen entre sí, digamos, y se queda en un estado en el que no hay reacciones nucleares, pero deja de colapsar, es decir, se queda estable. Y eso es una enana blanca. No produce nueva energía, simplemente emite porque está caliente de los procesos de fusión anteriores, pero no hay actividad. Y entonces se llama una estrella degenerada. Y lo de blanca es porque de todas formas emite algo de luz, ¿no? Bueno, porque la luz característica es más o menos a lo largo, es emisión térmica a lo largo del espectro y entonces es un color blanquecino. O sea que esto es lo que ocurre normalmente en una enana blanca. Pero claro, las enanas blancas, tal y como estás describiendo, no estallan. Exacto, son muy, muy estables, de hecho tienen un ritmo de enfriamiento muy lento, pero hay algunas de ellas que tienen compañeras. Las estrellas en general es habitual que se formen en parejas, es decir, no es algo extraño. Hay muchos sistemas que son binarios entre dos estrellas. Y cuando estas están muy cerca, lo que puede haber es que se transfiera material de la estrella compañera a esta enana blanca. Entonces eso produce cambios en la estrella. En concreto, lo que puede suceder es que este núcleo, esta enana blanca que queda, que básicamente está formado por carbono y por oxígeno, cuando acumula material, puede llegar a sobrepasar un límite, digamos, este límite que produce este equilibrio por esta presión de degeneración de los electrones y los protones. Cuando pones demasiado masa encima de esta enana blanca, se rebosa un límite que se llama el límite de Chandrasekhar y entonces se vuelve inestable. Se producen reacciones termonucleares de este núcleo, de esta enana blanca, y entonces es cuando explota en supernova. O sea que el aumento de masa hace que se supere, se rompa ese equilibrio. Lógicamente, cuando se rompe un equilibrio, se rompe en una dirección o en otra. En este caso, el exceso de masa lo que haría sería comprimir aún más la estrella, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué explota, entonces? Porque la presión es demasiado grande y entonces empieza a fusionar el carbono y el oxígeno que hay en ese núcleo. Es decir, una estrella normal tiene hidrógeno. El hidrógeno es, entre comillas, relativamente fácil de fusionar con una presión moderada, una temperatura moderada. Según vas produciendo elementos más pesados, como consecuencia de esta fusión nuclear de hidrógeno a helio, de helio a litio, etc., cuesta más. Entonces, la presión y la temperatura deben ser mayores. Cuando se añade suficiente masa, estas condiciones de temperatura y presión son suficientes para producir la fusión de este carbono y oxígeno. Y esto es una reacción en cadena descontrolada y catastrófica que hace que explote todo en cuestión de segundos. O sea que en ese punto se crea una enorme explosión, como una especie de inmensa bomba atómica de fusión, y eso libera tal cantidad de energía que hace explotar la estrella, ¿no? Sí, la desintegra totalmente. Sí. La desintegra totalmente. Uh-huh. Pues ya tenemos una idea más o menos clara de lo que es una enana blanca y qué ocurre cuando estas enanas blancas estallan en forma de supernova. El 1A es una clasificación que vosotros hacéis, ¿no? Para decir que es una supernova de este tipo. Exacto. Ajá. Bien, hablamos de una supernova en concreto, creo que yo tengo apuntado por ahí, que viene en el artículo, que es SN 2020EYJ. Le ponéis unos nombrecitos que cualquiera se los aprende. Sí. Bueno, el caso es que esto parece que se detectó por primera vez en marzo de 2020, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tiene de especial este sistema de estrellas? ¿Qué nos dice lo que habéis observado? Lo que les ocurre a las supernovas de tipo 1A es que, como todas parten de una configuración inicial muy parecida, es decir, una enana blanca, a la que se les suma material, todas ellas tienen una forma de explotar muy similar. Es decir, tanto la luminosidad, el pico que alcanzan, como el tiempo que tardan en evolucionar esta luz, esta supernova, es muy, muy similar en todos los casos. Y eso es muy importante porque lo que tenemos son sistemas que son muy brillantes y muy estandarizados. Es decir, siempre que ocurre de la misma forma. Y eso es una manera estupenda de saber a qué distancia están estas fuentes a través de su brillo. Lo puedes pensar como
Imagínate que vas en coche y por el retrovisor vas de noche y en el retrovisor ves las luces de un coche y ves las luces de otro coche que brillan mucho menos. Automáticamente tú sabes que el que brilla menos está más lejos. Y eso depende mucho del modelo de coche, si es una furgoneta, si es un camión, etc. En este caso es como si tuviéramos el mismo modelo de coche con las mismas luces, pero todas brillan exactamente igual porque es el mismo modelo, pero tú las recibes más débiles cuanto más lejos están. Es decir, nos da una escala para medir cómo de lejos están las fuentes. Y eso en astronomía es fundamental porque es muy, muy, muy complicado saber a qué distancia están los objetos, las galaxias, las estrellas, etc. Entonces, se conoce como este tipo de sistemas tan estandarizados, se llaman candelas estándar. Hay unas pocas en astronomía y las supernovas han sido fundamentales. Este tipo de supernovas han sido fundamentales porque nos permite medir escalas en el universo. O sea que si se observa una galaxia lejana y no se sabe exactamente a qué distancia está, pero en un momento determinado se ve una supernova de estas, eso ya te da una medida de la distancia de la galaxia, por ejemplo. Claro, tienes que hacer una correspondencia. Si tú tienes una muy cercana que brilla, imagínate un valor 1, y tienes otra que brilla un cuarto de ese valor, pues quiere decir que está al doble de distancia. Entonces con eso ya puedes hacer una escala. De hecho, esto es lo que determina las reglas con las que medimos, digamos, las distancias en el universo. Eso presupone entonces que, como tú decías, todos son furgonetas, ¿no? Sí, miramos por el retrovisor. Es decir, todas son iguales en ese sentido. Sí, exacto. Ajá. Entonces la clave está en encontrar algunas que estén cerca y que puedas medirlas por otros métodos con otras que estén lejos. Entonces puedes hacer la correspondencia entre lo que está cerca y lo que está lejos y ver cómo de lejos están las galaxias. ¿Y qué tiene de particular esta que habéis sacado en el artículo, que habéis estudiado? Pues esta en particular tiene 2 o 3 elementos. La pregunta clave que tenemos con las supernovas de tipo 1A es que son muy importantes, como he dicho, porque nos permiten ver las distancias en el universo, pero no sabemos cómo están formadas. Yo lo que te he dicho es que la enana blanca roba material de una estrella compañera, pero el problema es que esa estrella compañera no sabemos qué es. Puede ser una estrella normal, tipo Sol, que se llama no degenerada, o podría ser también otra enana blanca, que colisionan una con otra y produce también esa reacción. O sea, hay 2 maneras de conseguir ese material adicional que disrupte la enana blanca. O otra estrella normal o otra enana blanca. Pero el resultado al final es el mismo. El resultado sí, pero lo importante... Pero no sabes la historia previa, ¿no? Hay que entender, claro, hay que entender cómo se forman, de dónde vienen, cuál es su población, cuántas hay, dónde encontrarlas. Todo eso lo sabemos solo si entendemos cómo se formó, qué había en ese sistema antes de la explosión. Antes de la explosión no sabemos absolutamente nada de ella. Entonces es muy difícil y durante décadas se ha especulado estos 2 modelos, otra enana blanca o una estrella, pero esos son sistemas totalmente diferentes y hay que entender cuál de ellos es el que puede configurar estas supernovas. Uh-huh. Entonces, esta supernova en concreto, la SN2020EIJ, es una supernova que explotó en 2020, por supuesto, y se observó a principios de año, en marzo, y se observó como una estrella, una explosión, supernova tipo 1A normal, ¿vale? Se detectó normal. ¿Se conocía de antes esa estrella? ¿O era la primera vez que se veía? Estas explosiones suceden en otras galaxias donde no tenemos acceso a estrellas individuales, Ajá. digamos. En general no vemos las estrellas individualmente, vemos el conjunto. Y en particular estas estrellas son muy poco brillantes, o sea, sería imposible verla, totalmente imposible. Solo la vemos porque cuando explota una supernova de este tipo durante varias semanas, brilla más que toda la galaxia en su conjunto. O sea, que las cientos de miles de millones de estrellas... la luz acumulada de todas ellas es menor que la de esta supernova durante unas pocas semanas que dura el brillo, digamos. Entonces, se vio a principios de 2020 una explosión de supernova normal, que bueno, es relevante porque no hay muchas, digamos, no se suelen ver demasiadas de este tipo, o sea que una más es un dato adicional, pero se vieron algunas características en el espectro y en la curva de luz que eran un poco no habituales, digamos. Entonces lo que decidimos en el equipo coordinado de expertos de diferentes países, con cada uno con una experiencia en diferentes instrumentación,
se observó de nuevo 130 días después, o sea, es decir, unos meses después. Entonces lo que se vio es que ya no era una supernova tipo 1A normal, sino que después de un tiempo empezó a interaccionar con un material, este material circunestelar, material que está alrededor de estas estrellas. Y esto es algo muy extraño, solo se ha visto unas pocas decenas de veces que haya interacción con material al cabo de un tiempo. Al cabo de un tiempo, porque lo normal es que cuando explota interacciones, entiendo, porque si está recibiendo masa de una estrella compañera, al explotar pues emitirá radiación que acabará encontrándose con eso que está cayendo, ¿no? Exacto, eso es la clave. La clave de todo es, en estos dos escenarios que te he dicho, que haya dos enanas blancas o bien una enana blanca y una estrella normal, solo en el caso de que haya una estrella normal, deberíamos ver una interacción significativa porque esta estrella es una estrella normal como el Sol, tiene viento solar, está emitiendo partículas y tiene una densidad de partículas alrededor. Entonces, cuando la supernova, que viaja muchísimo más rápido, la explosión en sí, choca con ese material, eso es una prueba de que la estrella era una estrella normal, no era una estrella, otra enana blanca. Y eso es la clave de todo. Entonces, este tipo de sistemas donde ves interacción con el medio de alrededor nos está dando pistas muy claras de que ahí hay material y ese material tiene que haber venido de una estrella normal, no de otra enana blanca. Porque cuando hablas de interacción, quiere decir que al chocar con ese material que está cayendo, ese material que hay alrededor, de alguna manera la luz que recibís trae información sobre ese material, porque se ha modificado. Exacto, sí, hay muchísima información. Parte de ella viene de instrumentos ópticos, donde se miran líneas espectrales. Las líneas espectrales, cada elemento químico tiene, o compuesto químico también, tienen unas líneas espectrales, es decir, una emisión muy fina en algunas partes del espectro, algunas longitudes de onda muy, muy concretas. Y una de las características especiales de esta fuente es que se vio, al cabo después de la explosión, cuando hubo esta interacción, se vio emisión muy clara de helio. Y eso era la primera vez que se ve. O sea, ya es única esta fuente, primero porque es la primera en el que se ve interacción con el material interestelar que está formado mayoritariamente por helio. Cuando se había visto en algunas pocas, que son unas 2 o 3, se había visto con hidrógeno, pero en este caso era con helio. O sea, esto ya la hace única en ese sentido. O sea que en el momento que choca esa radiación que suelta la estrella que explota y se encuentra con el helio en el camino, lo que hace es que excita ese helio y ese helio produce una señal, digamos. Sí, ¿no? Una luz muy específica que dice, bueno, esto es helio seguro, no puede ser otro elemento. Claro, eso nos clasifica exactamente. Hay muchos otros compuestos, ¿eh? Durante la explosión, otra de las cosas que hacen las supernovas de este tipo es generar elementos más masivos como el hierro o el níquel. De hecho, la mayor parte del hierro del universo viene de estas explosiones. Por eso también nos interesa saber cómo se producen, porque es el origen, por ejemplo, del hierro o el níquel. Ajá. Bueno, es interesantísimo, ¿no? Porque al final hay un montón de información ahí, ¿no? O sea, cómo se forma esa supernova, qué es lo que hay alrededor, qué compañera es. O sea, hay un montón de preguntas por ahí por medio. Exacto. Normalmente estas supernovas se estudian durante las pocas semanas, son 3, 4, 5 semanas, donde el brillo sube mucho y después baja. Entonces tú estudias esa curva de luz en el óptico y ya es lo que se entiende como la supernova. Pero esta interacción que vemos la vimos a partir de 50 días después. O sea, un par de meses después de la explosión es cuando se empezó a ver esta interacción. Y entonces hay muchísima más información que se puede extraer en casos como este, donde hay una interacción muy significativa unos días o unos meses después. Pero hablas de que se encuentra ahí helio. ¿Qué pasa? ¿Que en una estrella normal no desprende helio? Porque en el primer caso que decías, en el que la compañera es una estrella, digamos, normal, entre comillas, normal, entiendo, porque está en un periodo de evolución, pues como sería el Sol, ¿no? No sé si será de ese tamaño o no, pero como sería el Sol está desprendiendo viento solar, lo sabemos y demás, y al final son una serie de elementos que está emitiendo, y también existimos nosotros alrededor, o sea que hay de todo a su alrededor. Y normalmente ahí no hay helio. Hay, pero en cantidades... al final es una cuestión de proporciones. Siempre el hidrógeno en el universo en general es muchísimo más abundante que el helio. Solo es más abundante en el caso del que la estrella
esté en una etapa donde esté ya haya consumido casi todo el hidrógeno y entonces tengamos mayoritariamente helio en esa estrella. Es decir, que no solamente nos está diciendo que había una estrella normal, tipo Sol, sino que además estaba en una etapa donde ya mayoritariamente su componente era helio. Y eso es el viento que estaba expulsando, en los últimos cientos o miles de años ha sido helio, que es lo que estamos viendo en el choque después de la supernova. Claro, entiendo. O sea, que esa compañera que obviamente no se ve, porque por lo que estás diciendo, ahí lo único que da energía suficiente es la supernova, esa compañera que está ahí presente deja su señal en esa energía que desprende la supernova y además nos está diciendo cómo es, o sea, en qué momento de su vida se encuentra, ¿no? Claro, es muchísima información cuando hasta ahora teníamos algunos indicios de algunas de las estrellas, que sí que había hidrógeno, etcétera, pero en este caso es clarísimamente o sea, lo que podemos estimar es que la estrella compañera era una estrella de helio y que tenía entre 1 y 2 masas solares aproximadamente. Todas esas medidas, entonces al final se saca la historia y todo, no solo de la estrella, sino de todo lo que hay alrededor. Exacto, sí. Ajá, muy interesante. Y esto no se había visto nunca. Claro, es que las supernovas de tipo 1A son escasas. A escalas cósmicas, digamos, donde trabajamos con miles de millones, pues estos se conocen a lo mejor unas centenares. Que se conozcan además, que tengan interacción con el medio circunestelar, es decir, el medio que hay en los alrededores, hay muy pocas, hay unas pocas decenas tal vez. Y como digo, todas se habían visto con hidrógeno, no con helio. Es decir, tenemos esas características, que no hay muchas, pero es que además la peculiaridad del helio es ya importante, pero la otra es la detección en radio. Todo lo que he dicho, la detección de líneas espectrales y tal, se observa en el rango de longitudes de onda visible, en el óptico. Pero aquí también la hemos detectado en radio, y eso es algo que no se había conseguido nunca se había detectado una supernova tipo 1A en longitudes de onda radio. Y las longitudes de onda radio han sido siempre la gran búsqueda de estos sistemas, porque eso es un signo claro de que hay este material o este viento de la estrella normal, que es lo que, digamos, definitivamente te puede decir si el escenario es dos enanas blancas, o una enana blanca y una estrella. Entonces, haber encontrado la emisión en radio es lo que nos permite decir contundentemente, aparte de la prueba del helio, es más contundentemente decir que la estrella era una estrella no degenerada, una estrella normal. Ya entiendo, una estrella degenerada sería una estrella en el final de su vida, una enana blanca, pero una estrella no degenerada o normal sería una estrella, pues, por ejemplo, como el Sol, ¿no? Que está en plenitud. Sí. Muy bien, vamos a tomarnos un pequeño descanso, volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Javier Moldón, radioastrónomo y jefe de operaciones científicas del Centro Regional SKA en España e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Javier, habías hablado de cómo gracias a esa señal de radio que procede de la explosión de la supernova habéis podido, digamos, detectar
que la estrella compañera que acompaña a esa supernova es una estrella que está en plenitud, digamos, de su vida, que no es una estrella degenerada o una que se encuentra al final de su vida, que sería una enana blanca, ¿no? Pero, ¿qué tiene de especial esa señal de radio para que contenga esa información? Bueno, el radio, la emisión en radio te está diciendo que hay densidad suficiente como para que ese medio con el que está interaccionando provenga de la estrella y no sea medio interestelar normal que hay entre las estrellas, digamos, en la galaxia. Te está diciendo que hay algo más que lo que encuentras normalmente en la galaxia, sino que hay todo lo que está depositando una estrella del tipo solar. Ah, claro. Claro, porque sí. Claro, puedes ver interacción, pero esa interacción puede ser cuando ya empiezas a interaccionar con el resto de la galaxia, ¿no? Digamos, el polvo, el gas que hay en la galaxia de forma natural. Claro, al final toda esa señal está recorriendo un larguísimo camino y se va encontrando en ese camino lo que haya, ¿no? Sí. Exacto, sí. Ajá. O sea, que eso os ayuda a decir, bueno, esto pertenece a esa compañera, ¿no? De esa enana blanca que acaba de explotar. Y además esa compañera está en unas condiciones determinadas de su vida, ¿no? Exacto, y nos da más información porque cuando empiezas a hacer el modelo de cómo se ha podido producir esa emisión radio, puedes empezar a estimar de manera certera, digamos, con mediciones, la densidad del viento de la estrella y la velocidad que llevaba el viento de la estrella. Al final es una combinación de muchos parámetros, pero bueno, se puede estimar. Lo que se había conseguido hasta ahora era poner límites superiores. Es decir, como nunca se había detectado, siempre tú observabas con cierta sensibilidad y como no veías nada, pues podrías decir, bueno, pues la densidad tiene que estar por debajo de este rango. O el viento debería estar, o sea, podías acotar, pero nunca podías medir. En este caso, al tener una detección, ya podemos empezar a aplicar los modelos y medir realmente, por ejemplo, eso, densidad, también características por ejemplo, del campo magnético que tenemos, que es la que está produciendo al final la emisión sincrotrón que detectamos en radio. Es decir, podemos hacer medidas, no solo estimaciones o cotas, sino también medidas. A partir de todos estos resultados, ¿qué supone, ¿no? De cara a futuras observaciones? Bueno, lo primero era demostrar la viabilidad de este escenario. Es decir, puedes tener muchos modelos y puedes asumir cómo son las cosas, pero hasta que no lo detectas no puedes decir de forma robusta que es así. Y en este caso al menos hemos demostrado que al menos una supernova es compatible con este escenario. Es decir, ya podemos decir que esta supernova venía de una combinación, un sistema binario entre enana blanca y una estrella normal. Y eso ya nos da una robustez que necesitamos en ciencia para demostrar cosas, ¿no? Hay que observarlo, no solo hacer, digamos, modelos. Y esto abre también... pasó una cosa curiosa con estas observaciones, porque, como hemos dicho, esto se ha intentado durante décadas, encontrar la emisión radio. Lo que pasa es que teníamos una metodología un poco diferente. Hasta ahora lo que se hacía normalmente es decir, mira, el viento de la estrella compañera, si hay una estrella compañera, su viento va a ser más denso cuanto está más cerca de la estrella. Entonces, lo que esperábamos es que la emisión radio se produjera pronto. En cuanto se produce la explosión, que se produjera también esta interacción con la parte más densa del viento. Entonces, casi todos los esfuerzos se habían puesto en observar cuanto antes mejor, es decir, en los primeros días después de detectar la explosión, cuanto antes mejor. En estos casos se vio, y también por otras observaciones de otros sistemas en el año 2000 y 2015, que tal vez había que esperar más tiempo para que esta radiación se desarrollara lo suficiente. Entonces nuestros modelos nos decían que habría que esperar alrededor de unos 500 días más o menos para empezar a detectar el pico, digamos, de la emisión radio, porque es el tiempo que tardaría en repartirse la energía lo suficiente y en producir esta interacción con el campo magnético que al final te produce la radiación sincrotrón. Entonces, en este caso, lo que hicimos es observar 600 días, es decir, 1 año y medio después de la explosión. No automáticamente después, porque eso es muy difícil, porque tienes que clasificarlo casi en tiempo real, de un día para otro, en cuestión de horas, clasificar la supernova, ver que es del tipo 1A, entonces apuntar los telescopios. Eso se puede hacer,
pero hemos visto durante décadas que ha sido muy complicado y solamente obtenemos cotas superiores. Entonces lo que hicimos fue observar 1 año y medio después y vimos una señal que era muy débil, pero significativa. Entonces, a partir de allí seguimos observando en radio y es cuando empezamos a ver que sí, que realmente era emisión radio, que además cambia con el tiempo porque tiene que tener una evolución. Y entonces es cuando podemos empezar a probar los modelos sobre estos datos medidos. Bueno, pues ya sabemos otra cosa más, ¿no? sobre este tipo de explosiones. Cuando estamos hablando de que una explosión de este tipo brilla más que toda la galaxia en la que se encuentra, ¿se ha producido algún estallido de estos en nuestra galaxia? Bueno, de este tipo no se conoce ninguno. Supernovas ha habido muy pocas y de hecho son tan brillantes que tenemos constancia histórica muy significativa. Por ejemplo, en el año 1000, ahora no recuerdo, 1000 y poco, antes del 1100, hubo una explosión de supernova y está en los registros de astrónomos chinos y de otros lugares del mundo registrado como una estrella nueva que apareció en el cielo y está registrado. También está la supernova de Tycho, que Tycho Brahe también se dio cuenta que había una estrella nueva que no existía en el firmamento y que brillaba muchísimo y que duró eso unas semanas. Entonces tenemos registros históricos de varios eventos que ha habido a lo largo de la historia con detección de supernovas. Pero de este tipo no sería ninguno de esos o no se sabe. No, es que claro, los registros chinos no sabemos, ellos no sabían analizar los espectros, etcétera. Entonces no tienen información detallada de qué sucedió, solamente que fue una supernova, pero no tenemos ni idea de qué tipo fue. Pero estadísticamente las supernovas de tipo 1A son muy poco probables y es lo que nos hace pensar que sería una de otro tipo, no sería de este tipo. O sea, en principio la frecuencia es muy baja y normalmente cuando se detectan suelen ser otro tipo de supernovas que ya tienen otro proceso, otra vida distinta. Ajá. Muy bien, pues supongo que a partir de ahora, cada vez que se observe una supernova de este tipo, pues las observaciones en radio serán lo más normal del mundo, ¿no? Porque ya tenéis una información previa. Claro, nos da mucha información y sobre todo no solo mirar en la emisión temprana, digamos, pocas horas o días después, sino también la posibilidad de que haya otros sistemas con medio circunestelar, que la interacción entonces se produciría varios meses después. Es decir, conviene hacer monitoreos a más larga escala para ver más sistemas de este tipo. Una cosa, ¿a qué distancia está? Bueno, eso es otro punto. Este en concreto está a 130 megaparsecs, ¿vale? Que eso si se multiplica por 3,26 los años luz a los que está, o sea, unos 400 millones de años luz. 400 millones de años luz. Millones, sí. Es una galaxia, no es nada especial, es una galaxia muy pequeña, de hecho, del rango pequeño de masas de galaxias. También se ha estudiado la galaxia, es una galaxia normal que tiene formación estelar, no tiene ninguna peculiaridad, es una galaxia muy normal y de hecho la supernova no está ni siquiera en las regiones centrales. La detección en radio se hizo con un instrumento que se llama eMerlin, es un interferómetro que hay en el Reino Unido y lo que nos permite además este instrumento, aparte de la sensibilidad, tiene muy alta resolución angular, es decir, esto fue otro punto relevante de la detección. Las detecciones en óptico, la localización en óptico es muy precisa. Tenemos muy buena resolución angular, por ejemplo, con el satélite Gaia o con otros instrumentos, telescopios normales. Con eMerlin pudimos tener resolución angular suficiente como para identificar exactamente donde ha explotado donde vemos la luz en óptico es donde está exactamente la emisión radio también. Porque si no, a lo mejor la emisión radio podría venir de otro sistema, de esa galaxia o de otra galaxia cercana. Pero con esta resolución angular nos permite identificar exactamente que la radiación óptica y radio venían del mismo punto. Muy bien. Creo que esto de estudiar, digamos, una señal con distintos instrumentos, en distintos rangos, frecuencias y demás, pues tiene algo que ver con algo que llaman astronomía multimensajero, ¿no? Exacto, sí. Eso es fundamental. Hoy en día no se puede hacer astronomía prácticamente en ningún área sin tener en cuenta toda la información del espectro que viene de estos objetos. Y muy en particular los objetos transitorios,
los más violentos, es decir, agujeros negros, todo este tipo de eventos emiten en óptico o pueden emitir en óptico, pero también producen energía que es visible a muchas otras longitudes de onda. Y fundamental son los rayos X, por ejemplo, sobre todo procesos de alta energía, y emisión radio, que también, de hecho, aunque la longitud de onda sea muy larga, los fotones tengan poca energía, nos dan la visión de cómo es el universo violento, porque casi toda la emisión radio que se ve viene, sobre todo a longitudes de onda bajas, viene de emisión sincrotrón. Y para que haya emisión sincrotrón tienes que tener partículas, principalmente electrones, relativistas, es decir, que viajen a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que al interaccionar con el campo magnético, por supuesto, producen la radiación sincrotrón. Es decir, que viendo las menores energías, el rango radio, lo que estamos viendo son los eventos más energéticos del universo, digamos. O sea que para estudiar un acontecimiento de esta clase realmente hay que utilizar instrumentos de todo tipo, ¿no? Claro, hay que utilizar primero instrumentos de todo tipo, instrumentos que estén por todo el planeta, porque estos eventos no sabes cuándo van a explotar. Hay algunos de ellos que son muy breves y si no los captas en el instante donde tu observatorio puede ver este objeto, pues lo pierdes y puedes perder la información para siempre. Hay eventos que ocurren una vez y no vuelven a ocurrir. Entonces, hay que tener una red también de colaboradores, expertos en cada uno de estos instrumentos y también mucho trabajo de preparación previo. En muchos casos, lo que tenemos que hacer es ir al observatorio y decir, yo quiero observar este tipo de fuente cuando explote, por ejemplo, o cuando suceda pero no sabes cuándo va a pasar ni dónde va a pasar y tienes que estar preparado, a veces con meses o años de antelación, para que toda esta coordinación de instrumentos funcionen cuando tienen que funcionar todos a la vez y tengas toda la máxima información y no te pierdas nada, digamos. Eso es multilongitud de onda, donde tú tienes imágenes en radio, infrarrojo, óptico, X, rayos gamma y rayos gamma de muy alta energía. Es el espectro electromagnético, es decir, fotones, es luz. O sea que eso es una astronomía que utiliza todo lo que es radiación electromagnética, ¿no? O sea, el tipo de la luz por encima del visible, por debajo del visible, rayos X, etcétera, todo eso. Pero ahora ya se observan por otros medios, ¿no? Se oye hablar de la astronomía multimensajero. ¿Qué es exactamente? Multimensajero, donde tienes información que no viene de la luz. Y básicamente hay dos tipos de información que podemos obtener. Una es ondas gravitacionales, eso no se transmite con luz, se transmite con perturbaciones del espacio-tiempo, y eso se detecta con detectores como LIGO o Virgo, que son sensibles a variaciones del espacio-tiempo, digamos. Y eso nos da información, claro, es información como totalmente transversal. Tenemos lo que emite en óptico y después también lo que emite en ondas. Lo que pasa es que normalmente los sistemas que emiten en ondas gravitacionales que podamos detectar hoy en día son sistemas que en general no producen otra radiación, no producen radiación electromagnética. Por ejemplo, cuando chocan dos agujeros negros, tú tienes un agujero negro del que no escapa nada y otro agujero negro del que no escapa nada. Se fusionan y de ahí no sale nada. No hay material alrededor, no hay nada, porque todo se ha consumido ya en esos agujeros negros. Y por lo tanto, no ves nada más allá de la onda gravitacional. Lo que sí que puedes ver es cuando hay una colisión de dos estrellas de neutrones. En ese caso, como sí que hay material y se puede producir radiación electromagnética, pues podemos detectarlo. Y eso, de momento, solo ha ocurrido una vez. En 2017, la colaboración LIGO-Virgo detectó una colisión de dos estrellas de neutrones. Y eso fue un evento espectacular, que como te digo, no se había visto jamás y era muy interesante estudiar ese sistema. Lo que ocurrió es que prácticamente la totalidad de los observatorios del mundo durante unas semanas observaron en esa posición del cielo de la que venían esas ondas gravitacionales. Y fue un esfuerzo, la verdad es que fue maravilloso, fue como toda la comunidad astronómica observacional observando un mismo objeto, porque era único y iba a desaparecer, claro, una explosión de este tipo dura lo que dura y no la vuelves a ver nunca más en ese objeto, puedes esperar a otro, pero como digo, no son muy comunes. Y esta colisión de estrella de neutrones es muy poco común, especialmente. Y al final se hizo una publicación conjunta con toda la contribución observacional y creo que en el artículo somos como
4.000 o 5.000 autores, me parece, de todo el mundo. O sea, una fracción significativa de la comunidad astronómica mundial estaba dedicada a ver qué estaba ocurriendo allí. Y esa no fue una colaboración coordinada, digamos, que ocurrió por interés común. Pero lo que sí que solemos hacer en equipos así, multilongitud de onda, es crear equipos internacionales antes de que ocurran este sistema, o sea, estar preparados antes de que ocurran. O sea que entonces esta astronomía multimensajero se basa en, digamos, esos mensajeros que nos vienen del espacio, ¿no? Pueden ser fotones, en ese caso estamos hablando de esa astronomía multifrecuencia que decías, que son radiación electromagnéticas, o sea, fotones de luz de distintas frecuencias, o bien pueden ser otro mensajero distinto, las ondas gravitacionales. ¿Y hay algún mensajero más? Sí, hay otro que son los neutrinos. Los neutrinos son unas partículas que se generan también en reacciones, por ejemplo, dentro de los procesos de fusión nuclear, o sea, de estrellas normales, como el Sol, por ejemplo. En su interior se producen neutrinos, y también en explosiones cósmicas, en muchos ámbitos, en chorros relativistas de agujeros negros supermasivos. Se pueden producir en muchos ambientes. Lo que pasa es que los neutrinos son tremendamente difíciles de detectar. Actualmente, en cada momento, cada segundo, nos atraviesan cientos de miles de millones de neutrinos constantemente, y ninguno de ellos interacciona con nosotros, salvo muy raras excepciones. Entonces hay un detector, hay varios, pero el más significativo para astronomía es IceCube, que de hecho está en la Antártida. Son unos detectores que están puestos dentro del hielo de la Antártida a mucha profundidad y cubriendo un volumen muy, muy amplio de hielo, que son capaces de detectar neutrinos, y detectan, a lo mejor, de un evento donde se producen miles de millones de neutrinos, a lo mejor detectan una sola partícula, y eso nos da información. Entonces, esa técnica detecta sobre todo neutrinos solares, por ejemplo, porque el Sol está muy cerca, es relativamente más sencillo detectarlos, pero cuando intentamos detectar cosas de otros eventos, otras galaxias, por ejemplo, etcétera, es muy, muy complicado y es muy difícil detectarlos. Pero ya se empiezan a ver, es muy esperanzador que ya se empiezan a ver, digamos, estudios que intentan correlacionar que llegue un neutrino o varios neutrinos con algún evento catastrófico o no que haya ocurrido. Por ejemplo, una estrella, por ejemplo, en blazars, que son jets, chorros de agujeros negros supermasivos que apuntan hacia nosotros, o, por ejemplo, en galaxias con una intensa formación estelar. Pero en un evento como este que estábamos hablando, de una supernova, en el momento del estallido, se emitirán también neutrinos. Sí, pero está demasiado lejos y no llegan los suficientes, ¿no? Como para... Ajá, bueno, nada es imposible. Bueno, es imposible hoy en día. Es cuestión de construir el instrumento exacto, adecuado. En el futuro. Entonces, toda esta forma de observación en el que se utilizan distintos mensajeros está abriendo todo un campo de observación en la astronomía, ¿no? Exacto, sí. Cada vez que se abre uno de estos sistemas, digamos, es como un nuevo espectro, nunca mejor dicho, de información que hasta entonces nunca había sido accesible. O sea, que nos da nueva física y también nuevos retos y nueva ciencia que hacer en el futuro. Y como digo, estas técnicas, en concreto estas dos, están empezando. O sea, piensa que la astronomía óptica llevamos pues desde la época de Galileo, ¿no? 400 años. Radioastronomía hace 100 años que hacemos, un poco menos. Y estas llevan pues 5 años, 10 años, cosas así. O sea, queda muchísimo, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista científico, digamos, por explotar de esta astronomía nueva que está surgiendo. Muy bien, muy interesante. Como vemos, se puede hablar de muchísimas cosas, evidentemente. Hemos aprendido muchas cosas sobre estas supernovas y sobre esta astronomía multimensajero. Pero, bueno, a mí me gusta hablar también de las personas, no solo de los eventos que ocurren por ahí por el universo. Para este trabajo sobre la supernova tenéis un equipo, ¿no? Háblame un poco del equipo que ha participado. Pues el equipo, aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, somos 2 personas, Miguel Pérez Torres y yo mismo, que fuimos, digamos, los encargados de gestionar la parte de las observaciones radio
radiointerferómetros, prepararlas. De hecho, Miguel ha participado ya en un par de programas con nosotros. Recomiendo escuchar sus entrevistas, que son muy interesantes. Sí. Después también teníamos el equipo principal, digamos, está en Estocolmo, y teníamos una relación de colaboraciones con otros tipos de sistemas que tenemos con este grupo de Estocolmo, en Suecia, donde ya teníamos proyectos anteriores. Por eso fue natural, digamos, colaborar para producir este estudio, digamos, estas observaciones nuevas. Y como digo, hay expertos de todo tipo en el equipo. Hay expertos en modelos, por ejemplo, todos estos modelos que nos permitieron preparar observaciones tan tarde, un año y medio después de la explosión y no días después. Eso fue gracias a toda la gente que trabaja en modelos. También hay expertos en infrarrojo, expertos en óptico, expertos en la vida de las supernovas, digamos, en caracterización de las supernovas y de las líneas espectrales. Es decir, al final fue también gente de rayos X. Desafortunadamente fue un poco... como he dicho, esta fuente está muy lejos. Normalmente buscamos supernovas de tipo 1A a pocos megaparsecs, a 2, 4, 10, hasta 10, 15, porque no esperamos ver radiación. Por eso esta fuente fue sorprendente. Está a 130 megaparsecs, está 10 veces más lejos. Y entonces no se pudo detectar radiación X, pero sí se espera que fuentes de este tipo también emitan radiación X. Lo que pasa es que no fuimos lo suficientemente sensibles para detectarla en este caso. Es decir, eso es también un trabajo pendiente para futuras explosiones. Entonces el equipo al final pues es una coordinación de todos estos expertos en diferentes longitudes de onda que tienen que trabajar de forma coordinada. Bueno, y háblame también de ti. Como digo siempre, ahí hay estudiantes escuchando que están deseando saber cuál es vuestra historia para tener una idea de lo que les espera en la vida, ¿no? Sí. Pues yo empecé con la astronomía, creo que como la gran mayoría de los astrónomos, pues simplemente por nuestra pasión por el cielo, ¿no? Ver el cielo nocturno, preguntarnos qué hay allí, cómo funciona el universo y qué somos nosotros dentro de ese universo. Cuando empecé a hacer mi doctorado, bueno, antes también, pero sobre todo en el doctorado, me empecé a dar cuenta de esto, de la importancia que tiene no solo lo que vemos, lo que conocemos nosotros, estrellas, galaxias, etcétera, que podemos ver en luz visible, es una parte significativa, pero al final no es la historia completa. Necesitamos mucho más, entender todo el espectro electromagnético. Y lo que vi es que los fenómenos más violentos al final del universo se pueden estudiar con ondas de radio, y por eso decidí hacerme radioastrónomo, digamos, para aportar a la ciencia lo que podemos ver, entender de estos sistemas a través de la radioastronomía. Y sí, mi carrera básicamente se ha centrado en sistemas, básicamente eventos transitorios, eventos catastróficos o explosiones, este tipo de cosas. O sea, que estás esperando siempre a que ocurra alguna catástrofe, ¿no? Pero eso supondrá algún sistema de aviso, ¿no? Porque uno no puede estar observando todo el cielo esperando a ver si... Claro, hay muchas redes coordinadas de instrumentos dedicados a identificar cuándo pasa algo inusual, identificarlo y comunicarlo inmediatamente a toda la comunidad. Eso también es un poco lo bonito de este campo, que al final es un trabajo que no puedes hacer uno solo o un equipo solo. Necesitas realmente la colaboración de muchos equipos y coordinarlos. Claro. En ese caso que te llega un aviso en el móvil, estás en una cena con unos amigos y sales corriendo como si fueras un médico de urgencias. Claro, algo así, sí. Pues, no sé, ¿quieres añadir alguna cosa más que se nos haya quedado por ahí en el tintero? No, tal vez decir que, bueno, con este estudio no hemos resuelto, por supuesto, la ciencia no funciona, en general no funciona así, no hemos resuelto el misterio, digamos, no hemos dicho las supernovas tienen que ser así y punto. Lo que hemos encontrado es un caso que demuestra que ese camino es posible, ese escenario es posible. No quiere decir que todas las supernovas sean de ese tipo, ni que todas vayan a sufrir los mismos procesos. Y digamos que esto es un paso más
y nos queda mucho por hacer con nuevos sistemas y entenderlos más. El hito, digamos, es haber encontrado estas propiedades, esta detección en radio, que nos permite ahora enfocar el futuro de forma ligeramente diferente. Muy bien, pues aquí quedamos esperando que en otra ocasión nos hables de cosas como binarias de rayos gamma, que sé que Sí. que también trabajas en ello, o jets de agujeros negros. En fin, hay una serie de temas ahí que son muy interesantes y que estaremos encantados que nos cuentes en otra ocasión. Sí, sin problema, yo encantado también. Muy bien, pues hemos hablado con Javier Moldón. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, radioastrónomo y jefe de operaciones científicas del Centro Regional de SKA en España. Lo dicho, hasta pronto, Javier, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.